El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Allá en Guerrero, donde la gobernadora sigue cantando mientras siguen recogiendo decenas de cadáveres. Sí, esta lamentablemente sigue siendo la realidad de nuestro querido país. Juan Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Inicio de semana. Difícil. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo, con la audiencia de Mega Noticias. Efectivamente, no sorprende Guerrero, no sorprende el Estado de México, no sorprende Sinaloa, sobre todo por lo que ha pasado desde septiembre pasado, pero sí sorprende Querétaro, Raúl, porque Querétaro era hasta hace un par de meses una isla de paz, en donde había pocos homicidios y en donde, aunque tiene una alta incidencia de delitos patrimoniales, su Estado de Derecho es el primer lugar en el país, es decir, es la entidad de la República donde más se castigan los delitos y en donde la percepción de la inseguridad pública, de acuerdo con las encuestas, es baja, es decir, su población se siente muy segura en Querétaro. Por eso sorprende que haya sido este ataque en este bar en Querétaro. Y no sorprende, Raúl, la reacción del gobernador, del alcalde y de la presidenta, de que pues iban por un maloso, iban por un malo, pero mataron a 10. Así es. O iban por todos que eran malos, que pertenecían a la delincuencia, pero no han proporcionado información que validen esos dichos, Raúl. Así es, sí, a ver, me parece que seguimos con este mismo tema atorados. A ver, bien lo dices, Querétaro había sido una entidad que se había salvado, por llamarlo de una forma, de los hechos de violencia, cuando alrededor de Querétaro pues hay entidades que son sumamente violentas, como el estado de Guanajuato, como parte del estado de Jalisco, como parte del estado de Michoacán, en esta parte, digamos, hacia estas fronteras de alguna forma complicado, ¿sí? Entonces, sí, pero a mí también me llama la atención, Juan Carlos, que la narrativa es exactamente la misma, ¿sí? Un pleito entre narcos, iban por uno, pero mataron a 10, y lo mismo que pasó en Cuautitlán, precisamente ayer, con esta masacre ocurrida ahí en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, por lo menos 6 muertos, 7 heridos también, en un bar también en este lugar. Entonces, a ver, sí estamos pasando por momentos complicados, pero déjame también poner sobre la mesa este tema que me parece fundamental. La presidenta ha insistido en que estamos en una nueva estrategia de seguridad a partir de que se presentó precisamente el 1 de noviembre nuevas iniciativas para darle más fuerza, darle más seguridad a el secretario de Seguridad, a Omar García Harfuch, ¿sí? Sin embargo, sí, de alguna forma esto todavía sigue en el Congreso, pero también hay muchas dudas si realmente esta va a ser la estrategia que funcione. Un dato que quiero poner sobre la mesa. Hoy buscaban el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad los datos de los últimos días, como venía ocurriendo precisamente hasta el gobierno anterior. No hay datos. No están publicando los nuevos datos en el secretario ejecutivo. Al parecer están cambiando el esquema de cómo se llevaba la contabilidad de delitos y de homicidios dolosos en esta administración respecto a la anterior. Entonces, sí llama la atención todo esto que está ocurriendo y que lamentablemente no nos permite tampoco, bueno, ver si está avanzando en los, no sé, estos 40 días que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum en la estrategia de seguridad que ha planteado precisamente Omar García Harfuch. Y Querétaro seguramente pondrá a prueba este plan de seguridad de la presidenta Sheinbaum y de la estrategia de inteligencia de Omar García Harfuch, Raúl, porque este hecho o estos últimos hechos que han ocurrido, porque hace un par de meses intentaron secuestrar a un importante empresario en el estado de Querétaro, hace unas semanas mataron a 3 personas en el centro de Querétaro, que son hechos muy comunes y corrientes y cotidianos en muchas partes del país,
pero para Querétaro es noticia porque no pasaban, y ahora esta masacre de 10 personas en este bar el fin de semana puede ser el punto de inflexión de que se descomponga el estado de Querétaro y que termine como sus vecinos, o que de una buena vez le pongan corrección y corrijan, obviamente, válgame la redundancia, y pacifiquen nuevamente al estado de Querétaro. Ahora bien, no significa que en Querétaro no haya crimen, no haya narco, no haya grupos delincuenciales. Pues en Querétaro pues estaba reinando una pax narca, en donde los grupos criminales pues mantenían cierto control y la paz. De acuerdo con algunos especialistas, esta pax narca se ha roto porque ya hay disputas entre facciones de un mismo cártel que están encontrados con otro cártel, el cártel Santa Rosa de Lima, y luego está ahí, entra la familia michoacana, entra también el cártel Jalisco Nueva Generación, pero sobre todo el que domina el que domina Querétaro es Santa Rosa de Lima, y aparentemente había control, una pax narca, y se rompió. Ahí es donde debe entrar la inteligencia del gobierno federal para que este punto de inflexión no se vaya a complicar el estado de Querétaro, caracterizado por tener cierta paz. Así es, y bueno, y vale la pena también mencionar, el Querétaro es una entidad que ha sido también un imán en muchas inversiones, especialmente de carácter aeroespacial, de semiconductores, cosas de ese tipo que de alguna forma también le daban esa estabilidad. Incluso el gobierno el gobernador del PAN, por cierto, sí mencionaba, y había algunos letreros espectaculares cuando llegabas a Querétaro que decía en inglés: sí, estamos preparados para recibir tu inversión, especialmente aprovechando esto que era la relocalización, el nearshoring que se mencionaba. En fin, ojalá Querétaro no empiece a hacer la noticia como lo es Chiapas, como lo es Guerrero, como lo es Guanajuato, como lo es Michoacán, como es tantas entidades y que de alguna forma se suman a esto, ¿no? Y quiero terminar también aprovechando este tema, Culiacán. Sí, Culiacán no deja de ser noticia, lamentablemente uno de los eventos más importantes en lo que es precisamente el tema de ganadería en el norte del país era la Expo Ganadera, que se realizaría en unos días más. Sin embargo, este nivel de inseguridad que hay en Culiacán a consecuencia de la entrega o la captura del Mayo y esta guerra entre los Mayitos y los hijos del Chapo, bueno, pues sigue generando desde luego gran incertidumbre. Estaba leyendo datos de Mega Noticias que nos comparte precisamente nuestro compañero Arellanes, sí, de los homicidios que ha habido en los últimos 60 días, de los desaparecidos, Juan Carlos, que es una cantidad impresionante, y el impacto que está teniendo sobre la economía de este importante estado, caracterizado por su agricultura, por el turismo en la zona de Mazatlán y esta zona que tiene también de atractivos, y desde luego también la parte pues económica que finalmente está impactando fuertemente a esto. O sea, lamentablemente no hemos podido salir de este tema, y sí vemos como estados que tenían esta paz de alguna forma se han venido descomponiendo. Sí, llama la atención que en el estado de Sinaloa la paz terminó cuando capturaron el Mayo Zambada. ¿Qué significa esto, Raúl? Que también había una pax narca en el estado de Sinaloa, en donde el factor que promovía la paz era Ismael el Mayo Zambada. Hay una entrevista que se va a publicar en un libro que está por salir del periodista Diego Enrique Osorno. Ayer el periódico El País, Raúl, publicó un extracto de este libro y una entrevista que hace Pablo Ferri, el periodista, a Diego Enrique Osorno, y en donde pues se convierte Diego Enrique Osorno en el segundo periodista después de Julio Cher de tener una entrevista con Ismael Mayo Zambada. Esto ocurrió en 2021 y le preguntaba Diego Enrique Osorno a Ismael Mayo Zambada sobre la paz
justamente en Sinaloa, y el Mayo Zambada le dice: la paz no se dice, la paz se hace, la paz surge de la lealtad. Y bueno, está interesante todo lo que dice el Mayo Zambada, pero esto lo traigo a colación porque pues el factor de paz era el Mayo Zambada. Claro. Y cuando el presidente López Obrador dijo que los norteamericanos, al capturar a Ismael Mayo Zambada, le pegaron al avispero y provocaron el desorden, pues no falta a la razón. Le pegaron al avispero y ahorita está el desorden. Lamentable decirlo, pero el factor de paz se llamaba Ismael el Mayo Zambada. Bueno, y en muchas regiones del país, lamentablemente, eso es lo que hemos visto. Sí, esta autoridad paralela que los criminales han instalado en muchas entidades de nuestro país, en muchos municipios, donde finalmente ellos son los que mandan, ellos son los que deciden, ellos son los que deciden si hay guerra, hay paz, y esto de alguna forma, más allá de la autoridad institucional que de alguna forma debería de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Sí, estamos atorados en este tema, en este asunto, ya veremos, porque una de las promesas que el próximo presidente de Estados Unidos sí vino manejando en su campaña es precisamente el combate a a los narcoterroristas, como le llaman. En México, sí, vamos a ver finalmente Tom Homan, que va a ser el nuevo zar antidrogas en los Estados Unidos, de alguna forma, bueno, ha puesto acento especialmente en este asunto. Muy descompuesto nuestro querido México, ¿eh? Sí, hay que agregar el factor Donald Trump. Raúl, esta mañana platicaba con Tonatiuh Guillén López, el primer comisionado nacional de migración en la administración del presidente López Obrador, que justamente le renuncia a López Obrador cuando López Obrador y Marcelo Ebrard se doblan ante Donald Trump y convierten la Guardia Nacional en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, y advierte Tonatiuh Guillén López que este hombre que ha nombrado como el zar de la frontera seguramente va a subir la petición de Estados Unidos. Yo no entiendo qué más pueden pedir si ya lo tienen todo en cuanto a la migración y en cuanto a lo que México le ha ofrecido a Estados Unidos en materia de control de la migración. Es un factor que va a complicar seguramente todo el plan de seguridad y el plan de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Esperemos que tengan ya en el radar y no den por sentado que los dichos de Trump son esos dichos, porque todo parece indicar que va a buscar cumplir su palabra. Vamos a ver qué tiempos convulsos se vienen para hacia adelante con este tema. 20 de enero es precisamente la fecha, ya veremos. Juan Carlos, gracias, seguimos atentos a lo que sucede aquí en Mega Noticias. Buena semana, Raúl. Gracias, igualmente. El tema sobre la mesa, gracias, los vemos mañana aquí en Mega Noticias. Mientras tanto, lo invito a que sigan formando correctamente a través de Mega Noticias. El tema